el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Qué bueno. Padre, en esta noche queremos alabarte y queremos, Señor, encontrar cobijo bajo tus alas. Queremos pedirte, Señor, que en tu misericordia puedas hablar a nuestros corazones a través de tu palabra. Padre, yo quiero rogarte que en esta hora me llenes de tu Espíritu Santo. Gracias por tu presencia que ya nos acompaña en este lugar desde el principio. Queremos rogarte, Señor, que esa presencia pueda aún aumentarse más y venir de maneras más íntimas y profundas en la medida en la que tu palabra es expuesta delante de tu pueblo. Padre, que el ángel de Jehová acampe a nuestro alrededor y nos guarde, nos cubra, Señor, de todo ataque del diablo, de todo intento, Señor, de quitar tu palabra en nuestra mente y corazón. Y como ya han orado mis hermanos, Señor, abre nuestros ojos para que podamos ver y contemplar las maravillas de tu ley. Amén. Señor, nos encomendamos a ti y a tu gracia. Sabemos que tu palabra es poder para operar en nosotros aquello que de nosotros demanda. Y pedimos, Señor, que venga en poder a nuestras vidas en esta noche. Pero pedimos, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amada Iglesia, ¿cuál es la disposición de espíritu necesaria para el aprendizaje en la senda del sufrimiento? En otras palabras, ¿cómo podemos aprender en el quebranto? O mejor aún, ¿cómo no desperdiciar nuestro dolor? ¿Cómo no desperdiciar nuestro dolor? Ese es el tema que quiero tratar con vosotros y la respuesta que quiero dar en esta noche. Considero que nuestro acercamiento a la realidad del sufrimiento es determinante a la hora de crecer en la gracia de Cristo y en el carácter de nuestro Salvador. Creo que es un tema fundamental para la madurez de la fe, el poder vivir la realidad del sufrimiento con una disposición correcta para que a partir de él podamos crecer. Hermanos, esta es una pregunta por lo demás importante, porque si bien Dios no priva a ninguno de sus hijos de la escuela de la tribulación, lo cierto es que no todos sacan de ella el mismo provecho. Para unos el quebranto es el suelo fértil en el que florecen las más bellas virtudes. Para otros no sirve más que el freno que les impide caer en los peores vicios. Algo así como una cadena que los mantiene cerca del Padre, casi como que a la fuerza. Para unos el sufrimiento es la escuela de la madurez. Para otros es razón de frustración, amargura, desencanto y fe. Y me parece que la diferencia entre ambos radica principalmente en la disposición del corazón ante lo que el apóstol Pedro llama la poderosa mano de Dios. La poderosa mano de Dios. Este es el modo en el que el apóstol Pedro hace referencia a un padre que no es débil a la hora de corregir a sus hijos. Un padre que ciertamente no hiere por herir, pero que tampoco nos priva de ningún sufrimiento que sea necesario para llevarnos al fin más alto que Él nos ha propuesto. Que no es otro que formar en nosotros la gloria y la belleza del carácter de Jesucristo y prepararnos para habitar y reinar con Él para siempre. Para siempre. De modo que nuestra disposición de cara a la disciplina paterna es fundamental a la hora de crecer. Para responder a estas preguntas que me parecen por lo demás importantes, quiero invitaros a abrir la Biblia en uno de los textos que considero un gran amigo mío, un amigo que camina conmigo de día y de noche,
y que Dios ha utilizado en mi vida y sigue utilizando una y otra vez. Quiero invitaros a ver la Biblia en 1 Pedro capítulo 5 y vamos a estar leyendo los versículos 6 al 11. 1 Pedro capítulo 5 versículos 6 al 11. Quiero animaros a poner toda atención en la lectura del texto bíblico. Dice así la palabra de Dios: humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y ahora, hermanos, llegamos al versículo 10, que dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice: amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Hermanos, ¿cuál es la disposición de espíritu necesaria para el aprendizaje en la senda del sufrimiento? Aquí el apóstol Pedro nos da 3 respuestas a esa pregunta, considerando todos los versículos que hemos leído. La primera de ellas es humillarnos delante de Dios, versículos 6 al 7. Humillarnos delante de Dios. La segunda es resistir al diablo, versículos 8 y 9. Resistir al diablo. Y la tercera es esperar en Dios. Esperar en Dios, versículos 10 al 11. Así que hay 3 palabras importantes con las cuales puedes quedarte con todo el sermón de esta noche, con toda la enseñanza de esta noche. Las 3 palabras son las siguientes: ¿cuál es la actitud correcta delante del sufrimiento para aprender? Primero, humíllate. Segundo, resiste. Tercero, espera. Qué bueno. Esas son las 3 cosas que tienes que hacer. Si quieres salir como oro refinado en medio de tu sufrimiento, haz esas 3 cosas: humíllate, resiste y espera. Yo quiero que podamos entrar al texto bíblico y considerar cada una de ellas y pedirle al Espíritu Santo del Señor que en la medida en la que consideremos esas sean realidades operantes en la vida del cristiano. Tal vez una de las verdades más preciosas de predicar la palabra es que predicar nunca implica solamente impartir información, sino que junto con el conocimiento viene el poder de Dios para operar lo que Él quiere mediante su palabra. Así, lo primero es humillarnos. Versículo 6 dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Lo primero que nos advierte Pedro es que tengamos una actitud dócil ante el proceder divino. Esa es la idea: humillarse, tener una actitud dócil de cara a lo que Dios ordena en nuestras vidas. Hemos de reconocer que muy por encima de todas las causas secundarias que operan en nuestro sufrimiento, en la senda de la obediencia, circunstancias adversas, las acciones de terceros, la actividad satánica, nuestras propias decisiones que a veces son más o menos acertadas, todo eso tiene una medida de consecuencia de sufrimiento, pero muy por encima de todo eso está lo que el apóstol Pedro llama la poderosa mano de Dios. Ahora, considera eso conmigo. Qué potente es pensar que la poderosa mano de Dios es el orden providencial del Altísimo en cada circunstancia de la vida del creyente. Nada de la vida del creyente se escapa a lo que Pedro llama la poderosa mano de Dios. Bendito sea su santo nombre. Aquella mano que creó los cielos y la tierra, que gobierna cada partícula del universo, que rige sobre ángeles y demonios, que rige sobre los reyes de la tierra, que rige sobre toda circunstancia en la vida del hombre, es la mano que gobierna sobre la vida del creyente, que está por encima de todo sufrimiento en la vida del santo.
Básicamente el apóstol Pedro nos dice: ten una disposición humilde ante aquello que Dios ordena en tu vida. Ten una disposición muy humilde ante aquello que Dios ordena en tu vida. Esta aceptación del proceder divino evita, por un lado, la rebelión abierta del que se enfrenta a Dios, diciéndole al Señor básicamente: yo no acepto lo que tú haces en mi vida. Qué peligroso es actuar así, ¿no es verdad? Pero qué tentación es hacerlo. ¿Cuántas veces es tan difícil lo que estamos viviendo que nos levantamos diciéndole a Dios: yo no quiero lo que tú permites en mí, yo no quiero lo que tú ordenas en mí, yo no quiero pasar por ese yugo? Claro, el problema de actuar de ese modo es que la mano de Dios es una mano poderosa. Dios no es un Padre al que podamos manipular, al que podamos torcer. Él sabe lo que ordena, Él sabe por dónde nos lleva, y Él es férreo e intransigente para cumplir en nosotros su voluntad a través de todas esas realidades. Por lo tanto, esa rebelión abierta de aquel que dice: yo no quiero lo que tú tienes para mí, es como avanzar en un camino que no tiene final, en un callejón sin salida. Es ir a un lugar del que no podemos salir, porque si verdaderamente somos hijos no vamos a tener otra alternativa que avanzar por donde Dios quiere. Por lo tanto, debemos de evitar todo tipo de rebelión abierta ante el proceder divino, pero también debemos evitar la rebelión encubierta de aquel que desespera. La rebelión cubierta de aquel que desespera. Porque aunque parezca difícil de creer, porque no parece, la desesperación es una forma insensata de intentar huir del ordenamiento divino. Cuando mediante la rebelión abierta el hombre no logra escapar del proceder de Dios, intenta huir a las pruebas del desespero, como si a partir de la realidad del desespero podría finalmente huir de aquello que Dios ha ordenado. Amada iglesia, aunque no lo parezca, el desespero, la desesperación, la ansiedad extrema es una forma de orgullo. Es un orgullo débil, lo reconozco, pero el único modo de escapar de él es mediante el arrepentimiento, es mediante la aceptación del proceder divino en la vida del creyente. Por lo tanto, el apóstol Pedro nos dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Esta humildad se caracteriza por abrazar la debilidad y la vergüenza que se hacen evidentes en nuestras vidas en medio del quebranto, porque siempre que Dios nos quebranta mediante diversas circunstancias de sufrimiento, lo que se hace evidente es nuestra propia debilidad, es nuestra propia vergüenza, y una parte importante de humillarnos de cara a la poderosa mano de Dios es sencillamente abrazar el quebranto y la vergüenza que vienen delante de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Pero, amada iglesia, hemos de aprender a humillarnos con esperanza. A humillarnos con esperanza. A abrazar el quebranto y la vergüenza con una gloriosa esperanza. ¿Sabéis por qué? Porque el apóstol Pedro sigue diciendo: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Y ahora, escuchad lo que sigue, porque esto es potente. Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Qué bueno. Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Hermanos, notad conmigo que a nosotros nos corresponde humillarnos solamente, y a Dios le corresponde exaltarnos. Nuestra parte, nuestra única parte, es sencillamente humillarnos bajo el proceder de Dios, pero es prerrogativa divina, es obra de Él, es su función el exaltar a sus hijos. Porque en último análisis, la respuesta última a la vida cristiana no es el sufrimiento, no es la humillación ni el quebranto, no es la muerte, es la vida, es la gloria. Es el Padre que, una vez que somos quebrantados por Él, viene al tercer día y nos levanta de entre los muertos. Y nos viste de su gloria y nos lleva a las alturas. Ese es su propósito. Se nos llama a abrazar con docilidad la operación de la muerte, sabiendo que de Él, que de nuestro Dios, emana la vida.
En cierto modo, este orden divino de humillarnos es el todo de la vida cristiana. ¿En qué consiste la vida cristiana? ¿Qué es lo que el creyente tiene que hacer si quiere ser partícipe de la gloria de Dios? Si quiere ver todo lo bello que Dios quiere hacer en su vida. Nada, Lucas capítulo 14, versículo 11 lo dice. El Señor Jesús dice: pero cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. Y el que se humilla será exaltado. Y hermanos, claro, cuando Dios exalta, lo hace de un modo superlativo, lo hace por todo lo alto, porque al exaltarnos, lo que Dios hace en cierto modo es compartir un reflejo de la gloria suya en la vida del santo. Por eso el quebranto tiene que ser tan profundo antes que venga la gloria, para que se asegure de que cuando se vea gloria en nosotros, se vea que es su gloria en nosotros, que no es la nuestra, que es la de Él. Por eso Él lo hace de ese modo. Él nos quebranta bien quebrantados para que cuando Él manifieste gloria, se sepa a diestra y a siniestra que esa es una gloria suya. Hermanos, si en alguna medida hemos de ser exaltados de este lado de la eternidad, y eso es harto peligroso, hay que decirlo, será cuando sea para nuestro bien y no mal. Y no mal. Él lo hará cuando se haga evidente que es, como dije antes, su gloria la que aparece y no la nuestra. Pero la exaltación final, la final, aquella que mostrará su gloria en plenitud y asombro, tendrá lugar cuando el árbol esté maduro, el fruto esté preparado y entonces llegue la siega. Por lo tanto, no debemos apresurarnos, hermanos, debemos esperar en Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene los tiempos perfectos en nuestra vida. Mira lo que dice aquí el apóstol Pedro. Él dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte, pero sigue diciendo: ¿cuándo? Cuando fuere tiempo. Posiblemente este sea uno de los mayores misterios de toda la Biblia. La pregunta del millón: ¿cuándo, Señor? Especialmente cuando uno está pasando por el sufrimiento agudo, ¿verdad? ¿Hasta cuándo, Señor? Esa es la pregunta. ¿Cuándo? ¿Cuándo vendrá el momento de la gloria? ¿Cuándo vendrá el momento en el cual tú vas a manifestar tu gloria en mi vida? Hermanos, la respuesta a esa pregunta es un misterio. La verdad es que es un tiempo oculto, un tiempo que nosotros no sabemos. No sabemos, no lo supo Abraham. Desde que Dios llamó y le dio la promesa, pasaron más de 20 años hasta que recibió lo prometido. Moisés estuvo 40 años cuidando a las ovejas de su suegro antes de que el Señor viniese para cumplir su promesa. David pasó 16 años bajo la percepción de Saúl hasta que finalmente llegó al trono después de haber sido ungido como rey por Samuel. ¿Qué decir de José? Que después de aquellos sendos sueños que tuvo al principio de su juventud, tuvo que pasar cosas que jamás podría ni siquiera imaginar hasta que llegó el día en el que él verdaderamente estaba preparado para ocupar la segunda posición más poderosa de su tiempo, pero a partir de esa realidad ser un hombre humilde que sabía que estaba en ese lugar con una sola razón, y era preservar la vida de aquellos que le habían hecho tanto mal. Hermanos, Dios tiene su tiempo. No es el tuyo, ni es el mío. Es de Él. Amén. No eres tú el que moldea tus tiempos. No soy yo el que moldea los tiempos. En efecto, es Dios el que moldea los tiempos en la vida del creyente. Y posiblemente esa sea una de las verdades más difíciles de aprender en la vida cristiana. Yo no sé cómo eres tú, yo sé cómo soy yo. Y te puedo asegurar que yo soy el creyente microondas. Yo soy el creyente que hoy planta la semilla y mañana va a ver si el manzano está crecido y lleno de manzanas. Y si no está, ya estoy lleno de ansiedad, haciéndome 1000 preguntas, preguntando qué le pasa al manzano, si es que está enfermo, si no lo hice bien, si necesita que le cante para que crezca más rápido, que hay que echarle. Hermanos, posiblemente, por lo menos en mi propia vida, una de las mayores lecciones que tengo que aprender y he tenido que aprender es: los tiempos de mi vida no son míos, son tiempos de Dios. Es Él el que ordena eso. No nos corresponde a nosotros nos corresponde humillarnos bajo el proceder de su mano, ser humildes bajo los tratos que Él ordena día a día y permitir que Él sea el que finalmente exalte, cuando fuere tiempo, la vida del creyente. Qué bueno. Por eso, bien hacemos, hermanos, en dar oído al buen consejo del autor de Hebreos,
en el capítulo 10, versículos 35 al 38, cuando dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. Vaya, os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Por lo tanto, la primera palabra que quiero darte en esta noche, para que puedas sufrir bien, es: humíllate bajo la poderosa mano de Dios, para que sea Él mismo el que te exalte cuando fuere. Ahora, la pregunta del millón también es: ¿cómo me humillo delante de Dios? ¿Cómo lo hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer en medio del sufrimiento para humillarme de cara a lo que Él ordena en mi vida? Bueno, sigue respondiendo el apóstol Pedro en el versículo 7, cuando nos dice: echando vuestra ansiedad sobre Él, toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahora, querida iglesia, el fuego de la prueba no llega mientras estamos pensando que estamos en una prueba, que la buena mano del Padre está detrás de eso y que todo lo que estamos viviendo es para nuestro bien. Mientras tenemos la capacidad de razonar a partir de estos parámetros, la prueba todavía no ha llegado. Mientras tú estás bajo la aflicción diciendo: bueno, detrás de esto está la buena mano del Padre, seguro que Él está haciendo algo bueno para conmigo y por lo tanto lo único que tengo que hacer es perseverar. Bueno, quiero decirte algo: todavía la prueba no ha llegado. La prueba llega cuando de repente tú dices: Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Dónde estás? ¿Será que todo lo que he creído hasta ahora es una ilusión? Dios mío, me corroe la ansiedad. ¿Acaso soy un creyente? ¿Acaso tú eres para mí como una niebla, como dice el profeta Jeremías? Cuando de repente afloran las grietas del alma y la ansiedad se hace evidente, entonces puedes saber que la prueba ha llegado. Por eso tenemos todos los salmos que tenemos. Y vemos al rey David una y otra vez haciéndose las preguntas: ¿hasta cuándo? ¡Oh Dios, ¿dónde estás? ¡O respóndeme! ¿O quién te alabará estando en el Seol? ¡Wow! Es ahí cuando de verdad llega la prueba. Por eso el apóstol Pedro no dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y bueno, si acaso os sentís ansiosos, echad vuestra ansiedad sobre Él. ¿Es lo que dice el texto? ¿Qué dice el texto? Echando vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Pedro sabe que la ansiedad aparecerá. ¿Por qué? Porque en efecto el propósito de la prueba es poner de manifiesto las grietas del alma. Y la expresión afectiva de las grietas del alma es la ansiedad. Dios quiere que esa ansiedad aflore porque Él quiere llevarnos a un grado, una medida de fe en la que todavía no estamos, y por lo tanto Él nos lleva a una determinada presión para que aflore las grietas del alma, y entonces lo que hacemos con ellas es la clave, y voy a hablar de eso. Allí en Granada llovió muchísimo la semana pasada, me imagino que aquí también, ¿verdad? Todas las borrascas que hemos tenido, súper interesante. Allí en el local que tenemos empezaron a aparecer goteras por todas partes. Bueno, para ser exactos, aparecieron 3 goteras en el techo y los pobres hermanos de diaconía estaban batallando porque es una nave, aquello es muy alto y tenían que pedir una grúa para subir allá arriba y empezar a taponar y a arreglar todas esas goteras. Pregunta, hermanos, antes de la lluvia, ¿esos desperfectos en el tejado estaban o no estaban? Estaban, ¿no, verdad? Evidentemente, estaban ahí. Ahora, ¿sabíamos que estaban ahí o no? Ok, ¿qué tuvo que ocurrir para que los desperfectos se hiciesen evidentes? Ok, llover bastante. Y es a partir de esa lluvia copiosa que se hizo evidente de que había desperfectos y por lo tanto había que arreglarlos. Bueno, básicamente es eso lo que Dios hace mediante el sufrimiento de la vida del santo. El sufrimiento de la vida del santo tiene como propósito hacer que aparezcan los desperfectos, y la gotera que aparece en el alma aparece en forma de ansiedad. Por lo tanto, esa ansiedad no es algo raro, no es algo extraño, no es algo que se escape de la providencia divina, es parte del proceder de Dios que quiere llevarnos a una madurez mayor.
Ahora, la clave, y este es el asunto es ¿qué hacemos con ella? ¿Qué hacemos cuando el desperfecto del carácter, el desperfecto de la fe, cuando el temor, cuando la incredulidad, cuando el carácter irascible, cuando la impaciencia, cuando otras formas de carácter de pecado aparecen bajo la presión? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con todo eso? Esa es la clave. Bueno, versículo 7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Toda vuestra ansiedad sobre Él. Toda vuestra ansiedad sobre Él. Humillaos echando. El carácter humilde hace eso. Humillaos echando. Mirad la relación ahí. ¿Cómo te humillas bajo la poderosa mano de Dios? Cuando, mediante el sufrimiento, aparece la ansiedad, tú rápidamente la tomas y la llevas y la pones sobre Él. La actitud humilde de espíritu se caracteriza por reconocer y aceptar con resignación las grietas del alma, para llevarlas con sencillez delante del Padre. Esas grietas sean temores, sean incredulidades, sean formas de pecado, sean debilidades o todo tipo de cuestiones que aparezcan. En vez de justificarnos, autoengañarnos, rebelarnos, evadir contra ellas o batallar contra la ansiedad comiendo chocolate, a ver, un chocolatín no está mal, pero una barra entera es pecado. No seamos tan duros. Pues yo estoy pecador, hermano. Hermano, nuestra tragedia es que cuando Dios, mediante determinadas presiones, hace aflorar las grietas de carácter, a veces tenemos reacciones de este índole o naturaleza. Primero nos enfadamos. Nos enfadamos con Dios por permitir que eso ocurra y estamos como estamos. Nos autojustificamos diciendo que tenemos toda la razón del mundo de actuar de ese modo porque Dios ha permitido tal o cual cosa. Intentamos esconder esa realidad o autoengañarnos diciendo no es tan malo lo que apareció en mi corazón. Y de ahí que no crecemos. De ahí que no aprovechemos el sufrimiento. De ahí que el Padre tenga que apretar con más fuerza. Pero si tuviésemos la capacidad de siempre, determinadas formas de pecado o ansiedad o incredulidad o temor aparecen en el alma con humildad de corazón y anclados en el Evangelio de Cristo, acudiésemos al Padre con ellas, sencillamente confesándola y diciéndole al Señor: perdóname, Padre, perdóname, porque ¡wow! Eso estaba ahí dentro y yo no lo sabía. Gracias, Padre, porque has ordenado esta circunstancia en mi vida para que esto aparezca, porque hay mucho más del viejo hombre dentro de mí de lo que yo jamás podría ni imaginar. ¿Cuánto Pedro sinvergüenza hay todavía dentro de mí? Gracias, Padre, gracias por no dejarlo oculto, esquivando tu trato, huyendo de ti y de mí mismo. Gracias por ser tan bueno y amoroso conmigo, que mediante estas circunstancias lo haces aflorar. No para llevarme al desespero, no para llevarme a la bancarrota o para deprimirme la vida, pero para que yo, como un hijo humilde, pueda venir delante de ti con esto y decirte: Padre, aquí está, perdóname, cámbiame, Señor. Es evidente que pensáis que el Padre necesita ese tipo de circunstancias para ver lo que hay dentro de nosotros, hermano. ¿A que no? O sea, aún la palabra no ha salido de nuestra boca y nuestro Padre ya lo conoce. Amén. ¿Quién es el que no conoce? ¿Cómo somos nosotros mismos, verdad? Y de ahí que el Padre opere de este modo, para que de modo relacional podamos tratarnos con Él y ser confrontados y ser edificados y llevados a la madurez. Por eso Pedro nos dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, pero sigue diciendo, y esta frase es absolutamente maravillosa, maravillosa, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahora, hermano, esto es para dar botes de alegría. Para dar botes de alegría. ¿Por qué? Porque en medio de todas las circunstancias el Padre os está cuidando. ¿Cómo lo hace? Bueno, Lucas capítulo 12, versículo 32 dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y eso es lo que Él está haciendo. Se está preparando para recibir el reino. Hay que vestiros bien para el reino. Hay que enseñaros los modales del reino, la etiqueta del reino, el carácter de alguien que un día va a ser rey con Cristo.
No es poca cosa lo que Él está haciendo en ti o en mí. Es el mayor proyecto de toda la tierra. Preparar a seres como tú y yo para sentarnos con Cristo en su trono. No se venden 2 pajarillos por un cuarto. Con todo, ni uno de ellos cae en tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Por lo tanto, que el Señor nos dé la gracia a ti y a mí de ser hijos humildes en medio del quebranto. Que Él nos dé la capacidad y la humildad suficiente para que cuando las grietas del alma que se expresan en términos de ansiedad aparezcan bajo la presión, nosotros rápidamente, para nuestro crecimiento y provecho, podamos responder a esta palabra, podamos echarla sobre el Padre, echarla sobre el Padre. Perdóname, Señor, por mi ira, perdóname por mi frustración, por mi incredulidad, por mi temor. Perdóname, Señor, por no confiar en ti, por mi queja. Oh, Señor, ayúdame. Y en la medida en la que día a día actuamos de este modo, hermanos, vamos creciendo en el carácter de Jesucristo. Vamos pareciéndonos más al Cordero Jesús. Así que, hermanos, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Mirad, bendito sea el nombre del Señor. Nos humillamos y Dios se encarga de exaltarnos. Esa es la obra del Señor y eso es lo que Él va a hacer ciertamente en la vida de cada uno de sus hijos. Lo primero es humillarnos. Lo segundo es resistir. Lo segundo es resistir. El versículo 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. De modo que hay una acción singular de Satanás en medio a nuestra tribulación. No solamente Dios está actuando, el diablo también está actuando. La imagen que nos presenta aquí el apóstol Pedro es elocuente. Él habla de el diablo como un león rugiente, como alguien que nos quiere devorar, como alguien que quiere alimentarse de nosotros, alguien que quiere hacernos suyo. Él quiere comernos literalmente, Él quiere que seamos partícipes de su naturaleza, ¿no es verdad? De alguna manera incorporados a la naturaleza satánica, siendo parte de quién es Él, del espíritu rebelde. Para eso Él nos tienta constantemente respecto a la benevolencia y la sabiduría de Dios en su modo de proceder. Cuando estamos bajo presión, el diablo viene a nuestro oído y nos dice: ¿piensas que un padre amoroso permitiría eso en la vida de su hijo? Por ejemplo. O el diablo viene a decirnos: ¿qué sentido tiene todo esto que estás viviendo? Y dado el silencio del cielo, el poder de su tentación es agresivo. El poder de su tentación es agresivo. Además, Él viene a condenarnos con nuestros muchos pecados que nos aquejan, la culpa, la autocomiseración, que nos encierra dentro de nosotros mismos. Hermanos, solamente el creyente que haya experimentado el ataque fuerte de Satanás bajo el sufrimiento sabe de qué estoy hablando. A veces el león puede rugir, y puede rugir con fuerza. Y puede rugir con fuerza. Con tal violencia que lleva al creyente o quiere llevar al creyente en medio de esa realidad a una tristeza desmedida, a un desaliento profundo, a una desesperación o inclusive al enfado de aquel que finalmente dice: yo no acepto, no quiero lo que tú tienes para mí. Pero bendito sea el nombre del Señor. En estos versículos Pedro quiere hacer de ti y de mí cazadores de leones. Él quiere hacer de ti y de mí cazadores de leones. Quiere que nosotros tengamos la capacidad y el brío y la potencia de vencer al diablo. De vencer al diablo cuando Él viene contra nuestras vidas. Y por eso en el versículo 9, Pedro nos va a dar por lo menos 2 armas para vencer a Satanás, para resistir firmes al diablo.
Versículo 9 sigue diciendo, aquí Pedro dice, al cual, hablando de Satanás, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En todo el mundo. Así que aquí, fijaos que interesante, Pedro nos va a dar, de alguna manera nos va a dar dos armas o dos lanzas de resistencia contra el diablo, dos lanzas para cazar leones. La primera de ellas es la fe, la segunda de ellas es la comunión con la iglesia, la comunión con los santos. Pedro nos va a decir en primer lugar, si tú quieres vencer al diablo, tú tienes que estar firme en la fe. Resistir firmes en la fe. Pero hermanos, cuando aquí Pedro nos habla de la fe, él no está hablando de la fe subjetiva del creyente. Él no está hablando de la fe subjetiva e interior del individuo. Él no está diciendo, bueno, cuando el diablo venga con sus mentiras, con sus engaños para intentar llevarte al desespero o al enfado y a la rebelión, tú no le vas a vencer diciendo, yo creo. E intentando de alguna manera, mediante tu propia sugestión, tener una fe vigorosa dentro de ti. No. Cuando aquí Pedro nos habla de la fe, le está hablando de la doctrina de la fe, del cuerpo de la fe, de aquella gloriosa verdad en la cual descansa objetivamente nuestra fe. En otras palabras, Pedro está hablando de la palabra de Dios, objeto de nuestra fe. Y él está diciendo, cuando el diablo viene con violencia, el único modo de vencerle es apoyándose en esa promesa objetiva y consumada del escrito. ¿Quién venció así al diablo, amada iglesia? ¿Verdad? Cuando Satanás vino en el desierto a tentar a nuestro Salvador, a nuestro amado Señor, ¿cómo el Señor venció al diablo? Nos dijo sintiendo, considerando, teniendo determinadas experiencias. No, lo único que Jesús sentía en ese lugar era hambre, era sed, era agotamiento extremo, era la distancia en cierto modo del Padre, era la presión violenta de estar bajo un ayuno intenso. Pero el modo en el cual Jesús venció fue diciéndole al diablo, escrito está. Y bajo la presión, lo único que nos va a sostener es el escrito está. No es lo que sintamos o dejamos de sentir, lo que experimentemos o dejemos de experimentar. Cuando no puedo ver tu faz, hemos cantado hoy, sé que tu gracia es siempre igual. A la tormenta venceré. Mi ancla firme está en la experiencia subjetiva de mi fe. En aquello que estoy experimentando, sintiendo dentro de mí en este momento. Mi ancla firme está en Él. Gran parte de la madurez cristiana consiste en aprender esta verdad. De este lado de la eternidad, eso es un absoluto. Llegará el día en el que sentiremos plenamente y veremos si la fe dará lugar a la vista. Y en ese día aquello que creemos compaginará con aquello que estamos experimentando y viendo para siempre. Aleluya. Pero ese día no es hoy. Hoy es el día de la fe. Hoy no es por vista, es por fe. Hoy resistimos firmes en la fe. Amén. Por eso lo primero que nos dice Pedro es eso, resistir firmes en la fe. Pero no solamente eso, mirad lo que sigue diciendo, y esto es súper interesante, como sigue en el versículo 9, diciendo, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¡Wow! ¡Qué golpe de humildad nos acaba de dar Pedro aquí! Hermano, a que tendemos a pensar que nuestro sufrimiento personal hace de nosotros a alguien especial. ¿Sí o no? Quiere decir, nadie ha sufrido como yo. Nadie entiende lo que yo estoy viviendo. Nadie ha pasado por lo que yo estoy experimentando. Y de repente, lees aquí, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Vaya golpe de humildad. Hermanos, es verdad que Dios tiene sufrimientos en cierto modo particulares y singulares para la vida de cada uno de sus hijos, pero al final del día, compartimos una misma realidad.
y es que nuestro sufrimiento es una expresión de nuestra participación en la muerte de Cristo. Es la obra de Dios en nuestras vidas, es lo que Él está haciendo en cada uno de sus hijos. Por eso, hermanos, no hay mejor lugar para vivir el proceso de santificación en el sufrimiento que la iglesia del Señor, en la comunión de la fe, en ese lugar donde tú puedes compartir con tus hermanos y ellos te van a entender, ¿verdad? Donde tú puedes abrir tu corazón y decirle lo que estás viviendo, y vas a ver que hay una correlación, que ellos van a entenderte, porque ellos, en cierto modo, aunque no estén pasando exactamente lo que tú estás pasando, están pasando sufrimientos que tienen el mismo propósito, y por lo tanto saben igual, huelen igual, se parecen porque vienen de la misma fuente, vienen del mismo Padre, vienen de la poderosa mano de Dios que está obrando en sus vidas. Por lo tanto, hay un consuelo en medio del sufrimiento que solo experimentamos en la comunión de la iglesia del Señor. Hay mucha gente, hay muchos creyentes que sufren más de la cuenta porque no han aprendido a ser iglesia en el sentido orgánico y pleno de la palabra. Siguen siendo demasiado orgullosos en su sufrimiento. Se encierran en vez de acudir con ellos al Señor, pero también a su iglesia, pidiendo oración, abriendo el corazón, compartiendo las luchas y los quebrantos, y viendo cómo en una iglesia saludable, en medio de la comunidad de la fe, hay una realidad terapéutica que no hay psicólogo en la faz de la tierra que te la pueda otorgar. Y para colmo es gratis, gloria al Señor. Nadie te cobra para eso, increíble. Tal vez deberíamos cobrar, tal vez le darían más valor los santos. No estoy de broma, broma. Pero qué triste es que a veces no aprovechemos esa realidad que el Señor nos da. Pero Pedro nos dice, mira, tú cazas leones y tú vences al diablo cuando en primer lugar aprendes a apoyar tus pies en la realidad objetiva de la fe, en la palabra de Dios, en la Escritura, y en segundo lugar cuando vives la realidad de tu sufrimiento en la comunión de la iglesia, junto a tus hermanos, siendo partícipe de ese consuelo que el Espíritu Santo otorga en la comunidad de la fe. Hermanos, qué bueno es vivir esa realidad y cómo eso nos sana, cómo eso nos guarda de Satanás y nos lleva a crecer día a día. Amén. Amén. Así que la primera palabra clave, ¿cuál es, iglesia? La segunda es y ahora vamos a ir a la tercera. Espera. Ahora vamos a ver la obra de Dios, en aquellos que tienen una disposición de espíritu humilde bajo sus tratos, bajo la tribulación, el sufrimiento y el quebranto. En aquellos que han aprendido a humillarse delante de Él, a resistir al diablo, a soportar con toda humildad la disciplina del Padre. ¿Qué es lo que el Padre hace en la vida de esos santos? Y ahora entramos al versículo 10, versículo maravilloso del texto. Oh, hermanos, mirad estas primeras frases de este versículo, qué preciosas son. Dice, mas el Dios, mirad aquí Pedro lo que dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Hermanos, en esa frase encontramos el principio y el fin del sufrimiento en la vida cristiana. En función a la obra consumada de Cristo en la cruz, al hecho de que en la cruz Él llevó la ira de Dios a favor de su pueblo, en función a su resurrección por la cual el Espíritu y la gracia son derramados sobre nosotros, todo sufrimiento en la vida creyente emana y es una expresión de la gracia de Dios. Mas a vosotros os es dado por causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino que padezcáis juntamente con Él. La palabra que utiliza el apóstol Pablo, os es dado, es la palabra haristo, que significa gracia. A vosotros os es dado como un regalo, como una gracia, como una expresión de ese amor inagotable del Padre, que juntamente con la fe también tengáis una medida de sufrimiento.
Y cuando el apóstol Pedro nos dice, este es el Dios de toda gracia, Él está diciendo la fuente de tu sufrimiento es la superabundante gracia de Dios, que mediante toda esta realidad está operando en ti su gloriosa y buena voluntad. El principio del sufrimiento es la gracia, pero el fin del sufrimiento también está aquí. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó, ¿a dónde? A su gloria. ¿Cuál es el fin del sufrimiento? La gloria. Él ha ordenado ese camino de gracia para llevarte a gloria. Y la gloria del creyente es ser formado a la imagen del Cordero Jesús. No hay mayor gloria que esa. ¿Alguna vez has pensado que lo que el Padre quiere hacer en ti es llevarte a tener la belleza del carácter de Jesucristo? ¿Puede haber algo más bello que eso, hermano? O más glorioso que eso en la faz de la tierra. Pero es eso lo que el Padre está haciendo. Por lo tanto, el sufrimiento en la vida creyente es el sufrimiento del Dios de toda gracia, que nos ha llamado a ser partícipes de una gloria singular y única, que es la gloria de ser reflejo de la imagen del Cordero Jesús. Es la gloria eterna en Jesucristo. En Jesucristo. Y ahora, en medio del sufrimiento, el Padre está haciendo a nosotros 4 cosas bien importantes. Con esto vamos terminando. 4 palabras claves del versículo 10, que dicen que el Padre nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece. Súper interesante cada una de estas palabras. La primera de ellas es perfeccionar, o perfección en perfeccionamiento, involucra restaurar. Es la misma palabra que en Marcos capítulo 1, versículo 19 se utiliza para hablar de remendar las redes. Cuando los discípulos están junto al mar después de una noche entera con la red bajo la presión del agua, salen para remendar las redes. La idea es ese remiendo de aquello que apareció como estando malo cuando estaba bajo presión. El Señor viene a perfeccionar nuestro carácter mediante el sufrimiento. Eso es lo primero que Él hace. Él nos perfecciona nuestro carácter a partir de esas realidades. De modo que aquello que antes era ira y enfado y ataques de ira, ahora pasa a ser mansedumbre y paciencia. Aquello que antes era cobardía, ahora pasa a ser valentía y determinación. Aquello que antes era queja, ahora pasa a ser gratitud. Y hermanos, qué bueno es todo esto para la vida de cónyuge. La mayor necesidad de tu esposa, varón, es que tú seas más como Cristo. La mayor necesidad de tu esposo, mujer, es que tú seas más como Cristo. La mayor necesidad de tu iglesia, hermano, es que tú seas más como Cristo. Amén. Lo primero que hace el sufrimiento es perfeccionar nuestro carácter. En segundo lugar, afirma. El Señor nos afirma bajo esa realidad. La palabra aquí, afirmar, es direccionar con determinación hacia un determinado objetivo o un determinado fin. Lucas capítulo 9, versículo 51, se utiliza esta palabra cuando se dice que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén, para morir en la cruz. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Por lo tanto, el sufrimiento de la vida cristiana, Él nos afirma en la dirección correcta. Apunta nuestras vidas a aquello que Dios verdaderamente quiere de nosotros. Hermanos, mientras estamos en el solaz, cuando no hay problemas, tendemos a perder el tiempo y caer en la vanidad. ¿No es verdad? Nos dedicamos a ver telenovelas y a perder el tiempo viendo vídeos tontos. ¿Sabes qué nos quita de eso? Que nos digan que tenemos una enfermedad terminal. Ni bien te dan esa noticia y se le quitan un montón de tonterías, ¿no es verdad? Ya de repente todo aquello que era vano se va y tú apuntas. Y dices, ¿qué es lo importante en la vida? Me acuerdo en cierta ocasión, estaba en el coche con un joven que estaba al volante y me decía, wow. Él dijo una frase, no sé a qué vino, pero me la dijo, dice, si
mañana me dijeran que tengo una enfermedad terminal, ¿cuántas cosas no cambiarían en mi vida? Y yo le miré perplejo y le dije, pero joven, ¿por qué no las cambias ya? Quiere decir, nuestra vida es un soplo, no tenemos ni idea de cuánto vamos a estar, pero es verdad que tendemos a no darnos cuenta de eso hasta que no estamos bajo un sufrimiento importante. ¿Por qué? Porque en el sufrimiento Dios nos afirma, nos pone en la dirección correcta, nos lleva al fin que Él se ha propuesto. Por lo tanto, es algo útil de nuestro sufrimiento. En tercer lugar, Él viene a fortalecernos. Él os fortalezca. Él os fortalezca. Para mí, esto siempre es un asunto que siempre me deja muy perplejo, el hecho de que en medio del sufrimiento el Señor viene a fortalecerme, porque lo único que yo experimento cuando paso por el sufrimiento, o por la tribulación, o por determinadas presiones, es una extrema debilidad. Es una extrema debilidad, eso es lo que yo siento. Y siempre me causa perplejidad ver en el texto de que Dios en esa realidad me está fortaleciendo, cuando yo siento lo contrario. Pero claro, ahí me acuerdo del apóstol Pablo. Me acuerdo que Dios le regaló al apóstol Pablo un aguijón. Un aguijón. No sabemos lo que era, ¿verdad, iglesia? No lo dice. Qué ganas tenemos de saberlo, pero lo dejan abierto, como si quisiera aplicarlo a toda la iglesia. No sabemos si era un problema físico, de orden de una enfermedad, o una lucha profunda del alma, profundos ataques del diablo que traían agonía a su corazón, si eran cuestiones relacionales, quién sabe, no lo sabemos, podría ser cualquiera de esas cosas. Lo cierto es que era algo que le hacía sentir profundamente humillado, profundamente quebrantado, profundamente débil. Y hermanos, tenía que ser algo tan agudo y tan profundo, ese mensajero de Satanás que venía a azotarle literalmente, debía ser algo tan agresivo que el apóstol Pablo llega a orar 3 veces pidiéndole, por favor, Padre, quita esto de mí, quita esto de mí. Ahora, yo no sé por qué Pablo pedía que se quitara eso de él, pero yo no creo que él lo pidiese por su propia comodidad. No lo creo. Pablo era un hombre acostumbrado al sufrimiento, al quebranto y al dolor. Esa era la vida de Pablo. Pablo no quería una vida cómoda, no le pedía quítame esto porque yo quiero estar relajado. No lo creo. Yo creo que Pablo sentía que ese aguijón impedía que él pudiese correr más rápido para Cristo, hacer más, avanzar mejor. Y por eso le pedía al Padre, Padre, quítamelo, por favor. Pero la respuesta del cielo, ¿cuál fue, amada iglesia? Bástate mi gracia. Pero ahora sigue diciendo, porque mi poder se perfecciona, alcanza la plenitud, alcanza la cúspide, el lugar más alto en tu debilidad. El gran apóstol Pablo todavía tenía que aprender que no se trataba del conocimiento, de la capacidad, del don, de la habilidad. En efecto él lo sabía, pero debía seguir mantenido en esa realidad, y por eso le dijo que en efecto la obra de Dios en Pablo no se veía nada en Pablo, absolutamente nada en Pablo, la sola gracia de Dios, que es suficiente. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Eso es lo que Dios le dice, pero ahora lo extraordinario es cómo Pablo responde a Dios. Oh, esto es increíble, le dice, por lo tanto, entonces me gloriaré, me alegraré, sacaré pecho más bien en mis debilidades, para que sea el poder de Cristo el que se manifieste en mí. Y él termina diciendo, porque cuando soy débil, entonces, qué misterio, qué misterio. ¿Qué misterio de la vida cristiana? Ese es el misterio de la vida cristiana. Es un gran misterio. El Señor tiene que llevarnos a ese lugar. Porque en la experiencia dócil de la debilidad humana es donde Cristo manifiesta toda la potencia de su gloria. Él manifiesta su poder. Y por eso aquí nos dice Pedro que es en medio del quebranto y a través del quebranto que viene el Padre para fortalecernos. ¿Por qué? Porque Él nos fortalece con el poder de ¿quién? De Jesucristo. Él nos mete fuerza. Él nos mete la fuerza de Jesús. Y lo último que hace el Padre,
según este versículo, es establecernos. La palabra aquí establecer ya implica poner un fundamento firme, la idea de llevarnos a la madurez, llevarnos a un lugar en el cual no vamos a ser movidos, en el cual vamos a estar firmes hasta el final. Esta palabra establezca, que utiliza aquí el apóstol Pedro, me cuesta no pensar que él la utiliza adrede, una palabra que Jesús utilizó en el Sermón del Monte. Él utiliza la misma palabra que Jesús utilizó al final del Sermón del Monte, cuando hablando de dos hombres, uno insensato y uno sabio, habló del hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. En Mateo capítulo 7, versículo 25 dice que descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada, esta es la palabra, fundada, es la misma que establezca, que dice Pedro. La misma palabra que utiliza Pedro. Estaba fundada, estaba establecida sobre la roca. Cristiano y amada iglesia, es a este lugar al que el Señor te quiere llevar. Amén. En un mundo en el que los fundamentos están siendo destruidos, en un mundo caracterizado por el divorcio, por hijos que se pierden, por adolescentes que se suicidan, por un mundo que no tiene ninguna estructura o fundamento, por una iglesia que en gran parte está también cayendo, porque hay iglesias que duran lo que dura un día para después caer y no durar nada. Y espero en el Señor que la iglesia Emmanuel, cada iglesia aquí representada, y por la gracia del Señor, la iglesia Luz de las Naciones, oh hermanos, no sea una bendición para nuestra generación, que también, pero que lo sea para la segunda, tercera, cuarta generación, para nuestros hijos y nuestros nietos y los hijos que están por venir. Amén. Yo le pido eso al Padre. Le pido, danos la gracia de edificar algo que permanezca. Amén. Y cuando yo ya no esté aquí, se vea lo que de verdad hay y que sea bueno el Señor. Amén. Yo tengo esa esperanza. Yo no tengo la esperanza de ver el fruto de aquello que Dios vaya a hacer en nuestras vidas cuando estemos aquí. Yo quiero verlo cuando esté allá. Y para eso el Señor nos está llevando por esta senda. ¿Por qué Dios nos hace sufrir? Porque Él quiere establecernos. Porque Él quiere llevarnos a fructificar para toda la eternidad. Bendito sea el nombre del Señor. Termina el apóstol Pedro diciendo en el versículo 11: a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El fin de todo lo que Dios hace en nuestras vidas es la gloria y la honra de su santo nombre. Padre, queremos alabarte, queremos agradecerte por tu palabra en esta noche. Gracias por recordarnos estas verdades que vienen a darnos aliento para avanzar aún en la senda de pecado. Padre Santo, yo quiero pedirte, Señor, que tú nos des una disposición humilde bajo tu poderoso nombre. Amén. Señor, tal vez hay hermanos en este lugar que a día de hoy están pasando por agudos sufrimientos. Yo te pido que esta palabra no solo venga como exhortación, pero también como consuelo. Amén. Y como dirección a su vida, Padre. Amén. Señor, yo quiero rogarte que aquellos que no estemos pasando por sufrimientos en este momento podamos tomar esta palabra como una flecha que guardamos en la aljaba, para que cuando llegue el día apropiado tengamos que sacarla de ese lugar para ponerla en marcha. Señor, yo te pido humildad, pero también te pido brío y valor para cazar leones, para resistir al diablo, para vencer a los embistes de Satanás. Y finalmente, Padre, solamente podemos agradecerte por todo lo que tú haces en nuestra vida. Gracias, Padre. Gracias. Gracias por los tiempos de solaz, los tiempos de bendición, los tiempos de fructificar y de alegría en nuestros corazones. Pero también gracias por el quebranto, por el sufrimiento y la aflicción. Porque a través de todo eso, Señor, tú estás haciendo tu buena voluntad en nuestras vidas. Queremos agradecerte, Padre, y oramos en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén.